Hola, bienvenidos todos. Hoy hablaremos acerca de la misericordia y la compasión. El pastor Luis Gerardo Sánchez nos llevará por medio del Evangelio de Lucas a entender el verdadero significado del Evangelio de misericordia del Señor Jesús. Si este mensaje, así como los que subimos en este canal, son de ayuda y edificación a tu vida, te animamos para que los compartas con otras personas. Dales like, activa la campanita y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Evangelio según San Lucas, capítulo 4 y verso 18, la palabra de Dios dice: el Espíritu del Señor, Jesús hablando, está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Estamos en la serie El Evangelio Sencillo y el día de hoy abordamos el tema de el Evangelio es misericordia y compasión. Ese significado esencial del Evangelio, las buenas noticias, debe ser conocido por toda persona. Y Jesús aprovechó la oportunidad cuando se le dio el libro del rollo del profeta Isaías, ahí en el capítulo 61 y verso 1, para leer este punto en especial. Esto nos habla de la profundidad del Evangelio. Necesitamos entender cuán profundo es el significado del Evangelio. Hoy veremos también la importancia que tiene conocer lo que Jesús hizo, es decir, otorgar misericordia, y en tercer lugar, seguir el ejemplo de Jesús. No solamente conformarnos con recibir misericordia, sino también darla aún a aquellos que desde nuestra perspectiva no lo merecieran. Regresamos al punto. El verdadero significado número 1 del Evangelio es la misericordia. Eso nos deja ver cuán profundo es el mensaje de las buenas noticias. No tenemos que vivir separados de Dios, no tenemos que vivir alejados o enemistados con Él. Jesús vino a acercar esa relación y Él dijo precisamente: el tiempo se ha acercado, hoy es el día, el reino está aquí, está cerca de ustedes, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar y crean el Evangelio. Rompan sus paradigmas. Al leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y verso 18, esta porción, encontramos varias cosas que resaltan. Jesús apropió las palabras del profeta Isaías que hablaban propiamente de él 700 años antes de este momento en que él se levanta a leer esta escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido, y el anuncio del Evangelio es hacia los pobres. Los pobres son aquellos que se les ha prometido bendición especial, pero no solamente por su condición de carencia económica. Jesús estaba hablando de los pobres en espíritu, ahí en Mateo capítulo 5. Él dijo: bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu, aquellos que llegan a entender que no importa cuánto hagan, que no importa cuánto hayan rechazado, que no importa cuánto se esfuercen por ganar el favor de Dios, no tienen medios ni formas de recibir misericordia a no ser que reconozcan esa carencia en su vida en el área espiritual. Clamen a Dios arrepentidos y reciban de Él perdón, justificación y vida eterna. El Espíritu del Señor, dice entonces la Escritura, está sobre mí, anunciar el Evangelio a los pobres, proclamar libertad a los cautivos. Cautivos, aquel que ha perdido su libertad, a quienes la libertad les ha sido negada, aquellos que no solamente viven limitados, pueden estar cautivos o esclavizados en el temor, en la angustia, en la amargura, en la falta de perdón.
Tal vez en la culpa, el mensaje del Evangelio es este: Dios te conoce, te ve y entiende tu necesidad. La compasión es una de las formas más claras en que Dios muestra su amor para con nosotros. Necesitamos y a veces no sabemos pedir. Necesitamos y a veces nos creemos autosuficientes, y Dios nos ve como veía las multitudes y tiene compasión de nosotros, que somos como ovejas sin pastor. La Escritura también dice proclamar a los ciegos que recuperen la vista, para que abran los ojos, para que puedan ver, que se encuentran en unas tinieblas que los hacen tropezar, los llevan a hacer tropezar a otros. Hay dolor, hay amargura, pero Dios trae la luz a nuestra vida por medio del evangelio de misericordia que Jesús proclamó y nos llama a proclamar a nosotros también. Y finalmente, la Escritura dice a los oprimidos darles precisamente la apertura para que puedan caminar libremente. Los oprimidos, aquellos que están precisamente en pecado, aquellos que están en dolor y aquellos que están bajo el poder del enemigo. En pocas palabras, el Evangelio anuncia que Dios puede sanar, no solamente en el área física. Y aún todo lo que la Escritura refiere a las sanidades físicas que Jesús realizó, tenían un propósito, simbolizaban que el alivio temporal de los dolores y las enfermedades es importante, pero no es la base de una fe. Es decir, que la sanidad instantánea no tendría realmente tanto valor si no lo vemos al lado de la valiosa gracia que Dios nos ha dado, al ver que nuestra necesidad no es solamente física, sino emocional y espiritual. El problema del hombre tiene solución. El problema del hombre no es su enfermedad física, no es su necesidad económica. El problema del hombre no está en la política o en la economía o en las relaciones interpersonales. El problema del hombre es su pecado. Jesús vino y se acercó a aquellos que tenían necesidad. Y este es el segundo punto que abordamos ahora. Jesús le dio misericordia a aquellos que no la merecían. La misericordia es el trato compasivo que se le da a alguien sin importar los méritos que esta persona tenga. Jesús habló buenas noticias. Su evangelio no busca condenar, sino advertir con misericordia y compasión a los que necesitan arrepentirse y creer. Ese trato compasivo no debe ser mal entendido. No es una licencia para seguir pecando. Antes de condenar, Jesús advierte y llama a toda su audiencia, pasada, presente y futura, para que entiendan bien la necesidad del arrepentimiento. Así, podemos leer cómo la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio fue condenada por la multitud, pero Jesús no quiso ser su juez, sino la oportunidad para que ella se arrepintiera. Cuando levantó la mirada, vio que todos estaban listos para que él les dijera qué hacer. Sus palabras fueron clave. El que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Jesús apeló a la conciencia de las personas antes que juzgarlas y condenarlas. Como ellos mismos sabían que no eran mejor que esa mujer, uno a uno se retiraron, y cuando no hubo nadie, Jesús le preguntó: ¿dónde están los que te condenaban, los que te acusaban? Ya no están, Señor. ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. El mensaje es claro. Te otorgo misericordia y compasión, pero no te estoy dando una licencia para seguir pecando. El Señor Jesús nos reta para que hagamos lo mismo con las personas. Si tú eres un cristiano que comparte el Evangelio, pero no lo haces en amor y con misericordia, podrás entregar buena información, pero no darás
la semilla de transformación que esa persona necesita. Por eso, en tercer lugar y como punto final, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Él nos ayuda a vencer siempre nuestros paradigmas y hacer lo que sabemos que es correcto delante de Él. Todos tenemos que enfrentar esta disyuntiva. Es decir, cuando yo pienso en misericordia para que me la den o para recibirla, eso me inspira, me da gozo, paz y alegría, porque mi corazón se ensancha. Pero cuando pienso en dar misericordia y compasión a otros, ahí es algo más difícil porque implica algo sacrificial de mi parte. Tiendo a ver con más dureza a las personas y tiendo a pasarlas por el filtro si se lo merecen o no. Si seguimos el ejemplo de Jesús, podremos otorgar misericordia y compasión aún a aquellos que no lo merezcan. Toda la predicación y actuación de Jesús es un despliegue de misericordia a favor de las personas. Él nunca dejó fuera a aquellos que lo buscaban con sinceridad. Nunca estuvo demasiado ocupado para mostrar compasión a las multitudes y a las personas en particular. Los oprimidos por el enemigo, los que estaban en procesos de enfermedad, todos ellos recibieron misericordia y compasión de parte de Él. Eso me reta a mí como cristiano a seguir su ejemplo y hacer lo mismo. Puedo ver en las páginas de la Biblia que a través de todo su ministerio, Jesús pudo haber emocionado a las multitudes con sus demostraciones espectaculares de poder. Pero, en lugar de eso, prefirió mostrar la compasión divina por medio de milagros que liberaban a las personas de sus necesidades. Quiero enfatizar esta última parte como el final de nuestra charla. Los milagros que Jesús hizo liberaban a las personas de sus necesidades. Si lees con detenimiento y cuidado, verás que no todo fue liberación de enfermedades. Había liberación en el área también emocional, sus culpas, liberación de sus miedos, de sus frustraciones, sus temores, liberación de sus propias paradigmas, la falta de perdón recibido y otorgado. Esos milagros liberaban por completo a las personas y quitaban de ellos sus cargas. Él quiere hacer lo mismo contigo y conmigo hoy y usarte a ti y a mí para llevar el mensaje de buenas noticias que el pecado, que es el problema principal del hombre, tiene solución. Podemos aprender de Jesús las maneras de ser misericordiosos y compasivos con otros. Un punto es ser paciente. Podemos ser pacientes con las debilidades de las personas. A veces somos rápidos para juzgar y para desesperarnos y ya no otorgar más tiempo u oportunidad a otros. Podemos ser pacientes, podemos ayudar a quien nos rodea, aquellos que sufren. Solo tenemos que verlos y otorgarles misericordia. Dios puede llamarte hoy mismo para que levantes tu mirada y quites tus ojos de tu ocupado mundo y agenda y puedas darle a las personas una segunda oportunidad y construir puentes de amor hacia aquellos que inclusive nadie ve o no son tan populares. Quiero reiterarlo una vez más. Las buenas noticias son estas. Jesús vino a deshacer todas las obras del enemigo. El tiempo es propicio. Hoy es el día oportuno. El reino se ha acercado. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer el mensaje de Jesús. La misericordia y la compasión te liberará de tus necesidades en el área física, emocional, espiritual. Me dirijo a aquellos que, sin haber entregado su vida a Cristo, escuchan un mensaje como esto y reflexionan en algunas cosas que han entendido
y otras les quedan tal vez en un proceso. Sabes, no tienes que entenderlo todo para tomar una decisión y no te estoy llamando a apresurarte a creer sin tener una base. Solamente quiero decirte esto: Dios te ama, te ve, te conoce y busca que recibas estas buenas noticias. Con amor eterno te he amado, dice la Escritura, y por eso prolongo mi misericordia. Hoy es el día de salvación. Te animo para que antes de depositar tu cabeza en la almohada, pienses en estas cosas, tengas una charla con tu Creador honesta. Y si hay algo que tú no entiendes o que te ha alejado y endurecido hacia Él, aprende a reconocer aquello que es objetivo, pide perdón si es necesario, porque definitivamente todos nos equivocamos, y lo más importante, recibe misericordia de parte de Dios. Confío en que tú puedas tener esta charla con Él por medio de la oración o en tus propias palabras, y la palabra de Dios dice: clamen a Él mientras puede ser hallado. Te esperamos en la próxima emisión. Bendiciones.